Buenas a todos en este nuevo pasaje de la historia, en este nuevo podcast. Hoy nos vamos a la Segunda Guerra Mundial y os voy a hablar de un tema muy interesante que dio lugar a una película en los años 60, 1963, llamada La Gran Evasión, y que fue protagonizada por grandes actores como Steve McQueen, Jane Garner, Charles Bronson o Richard Attenborough. Hoy vamos a hablar de La Gran Evasión, pero no de la película, sino del hecho en sí que inspiró la novela y la película posterior. Nos vamos a la noche del 24 de marzo de 1944, en el campo de prisioneros Stalag Lup III, situado en la ciudad de Zagan, actual Polonia. Cabe decir que en este campo, construido a prueba de fuga, solo podían ser internados prisioneros de guerra, pero nunca civiles. Unos 70 y en torno a 70 y 80 aviadores aliados, militares aliados, que se encontraban presos allí, organizaron una de las fugas más sonadas de la historia de la Segunda Guerra Mundial y, como ya he dicho, inspiraría a Hollywood en 1963 para filmar la llamada Gran Evasión. No lo he dicho antes, pero está basada en el libro del escritor australiano Paul Brickell de 1944. Pero vamos con la historia real. Los campos de prisioneros como Stalag Lup III estaban destinados a oficiales y suboficiales de las fuerzas aéreas aliadas. La vigilancia de estos campos estaba a cargo de la Luftwaffe alemana, es decir, las fuerzas aéreas, y no de las Gestapo de las SS. ¿Qué comportaba esto? Bueno, pues que las medidas de seguridad eran extremas y que el trato recibido por los presos no era el mismo que el que recibían los internos de los campos de exterminio de concentración alemanes, es decir, no tenía absolutamente nada que ver. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, ¿cómo se sabía esto? Pues que, por ejemplo, un aspecto que marcaba la diferencia eran las propias instalaciones, las comodidades, las raciones de comida, el trato, el respeto, la educación y el papel de la Cruz Roja que intermediaba en este tipo de campos. En otros también lo intentaba, algunas veces lo conseguía, otras no, pero en estos campos sí suministraba la Cruz Roja las raciones de comida y eran mucho mejor los campos dirigidos por la Luftwaffe que otros presidios por las Gestapo o las SS, y gracias a ello los militares lograban mantener un físico y unas condiciones de salud relativamente buenas. A pesar de estas comodidades de las que disfrutaban los prisioneros, los oficiales eran militares poco acostumbrados a pasar largos periodos de tiempo, encerrados en espacios muy pequeños, y los intentos de fuga se sucedían uno detrás de otro, pero sin mucho éxito. Por ese motivo y para evitar cualquier tentación de fuga, el campo había sido concebido de manera que resultase prácticamente imposible escapar de él. Para ello, las instalaciones contaban con sismógrafos para detectar cualquier tipo de movimiento. Los barracones se elevaron 5 centímetros y el lugar estaba rodeado por kilómetros y kilómetros de alambrada, torres de vigilancia y guardias con ametralladoras y perros. Asimismo, el campo contaba con los servicios de un grupo de soldados llamados hurones, cuya tarea era llevar a cabo inspecciones aleatorias sin previo aviso a los barracones de los presos, con el objetivo de frustrar cualquier tentativa de evasión. El cerebro de la operación de fuga, no obstante, sería un oficial de la Royal Air Force, las Fuerzas Aéreas Británicas, de origen sudafricano, conocido como el Gran X, llamado Roger Bushell, que fue interpretado en la película por el actor británico Richard Attenborough. También protagonizó otras películas como Parque Jurásico. Al mando de un comité de fugas, Bushell pretendía organizar la huida de nada menos que 200 prisioneros, los cuales deberían ir perfectamente documentados y disfrazados para evitar ser descubiertos. El plan era simple, consistía en excavar 3 túneles, a los que pusieron los curiosos nombres de Tom, Dick y Harry. Pero para evitar que los alemanes, que ya habían impedido otras fugas en el pasado, sospecharan que se estaba planeando una huida multitudinaria, los prisioneros idearon diversos planes de evasión, algunos individuales y otros formados por grupos reducidos para despistar. Mientras excavaban el túnel llamado Tom, los hombres se dieron cuenta de que la distancia entre los barracones y el bosque era demasiado amplia, lo que podría hacer que fueran vistos por guardias delatados y por consiguiente disparados y muertos. Por lo que decidieron excavar cerca de la alambrada para cortar los metros que tendrían que recorrer. Para ello y para disimular ante los guardias alemanes, fabricarían un plinto de gimnasia que estaba hueco en su interior, es decir, un potro, y dentro escondieron a 3 de los presos que iban a fugarse, para que cada día se dedicaran a excavar algunos metros del túnel que los llevaría hacia la libertad, mientras el resto de sus compañeros hacía gimnasia a su alrededor. Una vez acabada la jornada, se tapaba el agujero y se trasladaba al potro con sus 3 ocupantes de nuevo a los barracones. Sorprendentemente este sistema funcionó y los 3 prisioneros, Eric Williams, Michael Costner y Oliver Philpott,
consiguieron huir del campo y llegar a Gran Bretaña sin mayores contratiempos. Imaginaros la angustia y el trabajo que se tenían que dar esos hombres para pensar y llevar a cabo esos planes. Por fortuna, esos 3 prisioneros correrían una suerte que no correrían sus compañeros, como veremos más allá. Ese es un ejemplo de fuga y que fue exitosa, pero tenemos que tener en cuenta que esta historia engloba no solo a 3 prisioneros, engloba a muchos docenas de hombres, como veremos más adelante. A pesar de todas las precauciones tomadas, al final el túnel fue descubierto y el comité decidió abandonar la construcción de Tom y Dick para centrarse solo en excavar el último de los túneles, el llamado Harry. La complejidad del plan de fuga trazado era muy grande, y más en las condiciones con las que aquellos hombres tuvieron que lidiar. La construcción del túnel, el problema de hacer desaparecer la arena. Si veis la película, no la voy a destripar, pero se atan unos saquitos a los tobillos y van soltando la tierra, en unos huertecitos por el campo, en fin, bastante curioso. El mantenimiento de los sistemas de ventilación, la regeneración del oxígeno, la instalación de la iluminación, la complicada logística que implicaba falsificación de documentos. En la película, el que falsifica los documentos, si no me equivoco, acaba perdiendo la vista de tanto forzarla. Imaginaros falsificar documentos deprisa, no deprisa y corriendo, pero si bajo una luz tenue, con falta de material, que los alemanes te detengan, en fin. Y por supuesto hacerse con la ropa necesaria para la fuga de 200 prisioneros. Y lo más importante, claro, no ser descubierto. El día de la fuga no fue escogido al azar. El 24 de marzo de 1944 era viernes y los hombres querían aprovechar el hecho de que los trenes que paraban en la cercana estación de Zagan irían repletos de soldados y de trabajadores extranjeros de permiso para mezclarse entre la multitud y huir con más facilidad. Por desgracia, la huida comenzó con mal pie. La trampilla que conducía hasta Harry se había bloqueado debido al frío. El primer grupo tuvo que retrasar la salida más de una hora hasta solucionar problemas. Pero eso no fue lo único que pasó. Los cálculos que se habían hecho para llegar hasta el bosque y desde allí a la estación de tren eran erróneos. Faltaban 6 metros, por lo que el tramo final lo iban a tener que hacer en grupos de 5 para evitar ser vistos. Por lo que parecía, todo se estaba complicando, así que la operación tuvo que abortarse a media y la mayoría de los presos se vieron obligados a regresar a sus barracones. Solo 76 lograron fugarse antes de ser descubiertos. En realidad, la película lo mitifica en parte, pero la fuga fue un fracaso. Tras varios intentos de huir a Suiza, Suecia y España, la mayoría de los hombres que lograron fugarse fueron atrapados. Algunos fueron asesinados en estaciones de trenes, autobuses. Otro de ellos cayó en un viejo truco usado por un agente de la Gestapo, que consistía en poner en evidencia a los fugados para que revelaran su verdadera identidad. El agente de la Gestapo se despidió diciendo en inglés "good luck", buena suerte, y uno de los soldados, sin darse cuenta, le respondió de manera espontánea con un "thank you", gracias. La película, por supuesto, la película de La Gran Evasión, presenta algunas licencias para hacerla más emocionante para el espectador de lo que realmente fue, y muestra escenas que no ocurrieron en realidad. Quizás una de las más espectaculares es el momento en el que Virgil Hill, personaje interpretado por Steve McQueen y basado en el piloto Bill Ash, es perseguido mientras huye montado en una motocicleta de militar alemana y al final es capturado en la frontera con Suiza. De hecho, tras la fuga real, tan solo 3 de los 76 hombres que lograron escapar pudieron salvarse: Bram van der Stock, Per Bergland y James Müller. Los que no murieron en el intento fueron arrestados y fusilados por orden de Adolf Hitler para que sirvieran de escarmiento a futuros intentos de evasión, claro. El problema, ¿cuál era? Que esto animó a los soldados a seguir fugándose, a intentar fugarse. Por supuesto, Roger Bushel, no lo he dicho, pero el 29 de marzo fue asesinado por la Gestapo junto con otros 50 hombres. Eso no obedece a la orden de los comandos de la que ya os he hablado, pero sí que es un escarmiento de Hitler, por supuesto. Un crimen de guerra, poner una ametralladora y empezar a ametrallar hombres y matarlos sin que se puedan defender y sin un juicio justo. Eso, por supuesto, es un crimen de guerra y ellos lo sabían. Pero los nazis decidieron actuar de esa manera y, bueno, ¿cómo acabó la cosa? Pues con la liberación finalmente de los campos. Muchos prisioneros fueron liberados en paupérrimas condiciones, estos no tanto. Ya os hablaré del castillo de Colditz, ¿vale? En la Segunda Guerra Mundial, que también fue origen de intento de fuga. Este espionaje, esta fuga
la Segunda Guerra Mundial, siempre da mucho que hablar. Pero bueno, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado y recordad, comentarios, ideas en la cajetilla de comentarios y cuidaros mucho, leed mucho, viajad mucho y pasadlo muy bien. Un saludo y hasta la próxima.